Ahora sí, la magnitud de D va a ser igual a la magnitud de A. Es decir, la magnitud de D va a seguir siendo la magnitud de B por la magnitud de A por el seno de zeta, que incidentemente es igual a la magnitud de C. Pero cuando ustedes aplican la regla a la mano derecha a B cruz A, sucede algo diferente. Vean que ustedes tienen primero que volver a abrir la mano derecha, ¿verdad? Y apuntar los 4 dedos de la mano, los 4 dedos grandes, hacia el primer vector del producto cruz, que sería entonces el vector B. El vector B está tirando más hacia el lado derecho, ¿verdad? Puede ser un poco complicado a veces acomodar la mano para que esto quede representado. Entonces, yo tendría que cerrar la mano derecha hacia la misma dirección del vector A. Pero ahora el vector A más bien se encuentra hacia la izquierda del vector B, ¿verdad? Se encuentra hacia el lado izquierdo. Entonces, ustedes no pueden cerrar la mano así porque la mano no se cierra. Ustedes tienen que acomodar la mano, más bien de otra forma, en que los 4 dedos, ¿verdad? Se cierren de esta forma. De esta manera, la mano sí se puede cerrar, ¿verdad? La mano siempre se cierra siguiendo el camino más corto. Entonces, para que la mano se acomode siguiendo el camino más corto, el dedo pulgar tiene que apuntar hacia abajo. Entonces, el resultado de esto es que el vector D, cuando lo dibujo en un sistema como este, el vector D apunta hacia abajo en el eje Z. Entonces, el orden es importante. Este sería el vector D. De hecho, D es igual a menos C. Tienen la misma magnitud, pero tienen dirección opuesta. Por lo tanto, la propiedad matemática de esto es que A cruz B es igual a menos B cruz A, ¿verdad? Que es algo que no sucede cuando uno está haciendo una operación matemática con escalares, con el producto entre dos escalares. Profe, sigo sin entender cómo es que acomoda la B, digamos. No, no entiendo la mano con B. Con A sí lo entendí, pero no con B. Es al revés, usted pone primero los 4 dedos de la mano hacia donde está B. Entonces B está tirando más hacia la derecha, ¿verdad? Entonces usted cierra la mano así. Pero usted tiene que cerrar la mano hacia A. A está hacia la izquierda, está hacia atrás. Entonces usted para cerrar la mano hacia A tiene que darle vuelta, tiene que girar así. Pues cuando usted da vuelta, el pulgar queda apuntando hacia abajo. Usted determina con eso que el producto cruz apunta hacia abajo. Y digamos, importa si lo hago con la mano izquierda o con... Ay, es la mano derecha, Es perdón. la mano derecha, es la mano derecha, porque la mano izquierda es igual a la mano derecha, pero completamente opuesta. Entonces, le va a dar lo contrario, ¿verdad? O sea, hay una razón por la cual se llama la regla la mano derecha. La mano derecha es distinta a la mano izquierda, ¿verdad? La razón de que usemos la mano derecha y no la mano izquierda es un motivo histórico, ¿verdad? No tiene nada que ver con ser zurdo o ser diestro, ¿verdad? Simplemente a alguien se le ocurrió que fuera la mano derecha, ¿verdad? Pero bueno, quedamos con esta convención, usamos la mano derecha. Entonces, para hacer B cruz A, hay que cerrar así, ¿verdad? Y para hacer A cruz B, cerramos así. En los dos casos, el pulgar queda apuntando hacia una dirección distinta. Será bueno que ustedes hagan varios ejemplos para que ustedes se familiaricen con, con la convención de la mano derecha. Ahora más tarde les voy a mandar un video donde se explica un poco mejor, ¿verdad? Porque así cuesta mucho explicarlo. Sin embargo, el producto cruz, ¿verdad? También se puede hacer de otra forma donde no se necesita hacer uso de la mano derecha y hacemos el producto por componentes, que es lo que voy a explicar a continuación. El método por componentes es más sencillo, pero alguien podría decir que es memorístico, ¿verdad? Hacemos el producto cruz o producto vectorial por componentes. Entonces, digamos que en vez de darles un dibujo de los vectores, lo que yo les doy son las componentes. Entonces yo les digo que el vector A es
AX en Y más B más AY en J. Y les digo que B es BX en Y más BY en J. Ahora, donde AX, AY, BX, BY son las componentes del vector A y B. Pueden ser cualquier número. Yo les digo, calculen cuáles son las componentes del vector C. ¿Cuánto es el vector C? Tal que C sea A cruz B. ¿Ya? Yo les pido que hagan esta operación matemática. Entonces, cuando ustedes calculan A cruz B, ustedes sustituyen. El vector A sería AX en Y más AY en J. Cruz, paréntesis, el vector B que es BX en Y más BY en J. Y el producto cruz tiene también la propiedad asociativa. Eso quiere decir que tienen que hacer la operación de este con este, de este con este, de este con este y de este con este. Entonces C sería igual a AX por BX por Y cruz Y. ¿Okay? Más AX por BY por Y cruz J. Más AY BX por J cruz Y más AY por BY por J cruz J. Vean que en este caso el orden importa, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí 4 productos cruz entre vectores unitarios, ¿verdad? Tengo Y cruz J, J cruz y J cruz J. Los órdenes son importantes, ¿verdad? Recuerden que Y cruz J no es lo mismo que J cruz Y, por ejemplo. ¿Cómo hace uno para saber cuánto dan estos productos cruz? Bueno, el procedimiento es muy sencillo cuando uno lo llega a comprender bien, ¿verdad? Usted tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Tiene el eje X, el eje Y y el eje Z. En este caso, entonces, este sería el eje X, el eje Y y el eje Z. El vector unitario Y era el vector unitario que apunta hacia el eje X, ¿verdad? Este sería entonces Y. El vector unitario J es el vector que apunta hacia el eje Y. Entonces, este sería el vector J. Y el vector unitario K, que no aparece acá, pero igual lo voy a mencionar, es el vector unitario que apunta hacia el eje Z. Pues ahí está acá. Entonces, digamos que yo quiero calcular cuánto es Y cruz Y, ¿verdad? Recuerden que cuando teníamos un producto cruz, ¿verdad? Cuando yo tenía A cruz B, la magnitud de esto, la magnitud de A cruz B, es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de Z. Si yo calculo la magnitud de Y cruz Y, pues tengo que calcular la magnitud de Y por la magnitud de Y por el seno del ángulo entre el vector Y y el vector Y. Pero el vector Y es el mismo que el vector Y, ¿verdad? Son iguales. Entonces, el ángulo es 0. Y el seno de 0 es 0, ¿verdad? Esto se cancela porque es 0. Entonces es igual a 0. Cualquier vector que se calcule el producto cruz consigo mismo es igual a 0, ya sea un vector unitario o ya sea cualquier otro tipo de vector. De hecho, justamente por la misma razón, el producto cruz J también es igual a 0, ¿verdad? Porque el ángulo que hay entre el vector J y el vector J es igual a 0 también. En cambio, si yo quiero calcular la magnitud de I cruz K, yo calculo la magnitud de I por la magnitud de K por el seno del ángulo, perdón, dije K, quise decir J,
I cruz J. I cruz J. Calculo la magnitud de I por la magnitud de J por el seno entre el ángulo IJ, ¿verdad? Si el vector I apunta hacia el eje X y el vector J apunta hacia el eje Y, entonces el ángulo entre los dos es igual a 90 grados. Es igual a 90. Y el seno de 90 es igual a 1. Como son vectores unitarios, son vectores que por definición tienen la magnitud igual a 1. Esto quiere decir que la magnitud de I es 1, la magnitud de J es 1. Entonces todo esto es igual a 1. Entonces, sabemos que I cruz J es igual a 1. Y sabemos que I cruz J es un vector que es perpendicular a I y es perpendicular a J. Por lo tanto, es un vector que vive en el eje Z. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde apunta? ¿Apuntará hacia arriba o apuntará hacia abajo? Bueno, eso lo sacamos a partir de la regla de la mano derecha. I cruz J, ponemos I, cerramos hacia J y apunta hacia arriba, ¿verdad? Con la mano derecha, I cruz J hacia arriba. Por lo tanto, I cruz J es un vector unitario que apunta hacia el eje Z. Eso quiere decir que I cruz J es de hecho igual a K. Y por una razón semejante, el producto cruz J cruz I es menos I cruz J es igual a menos K. Entonces, yo puedo hacer uso de esas propiedades en estos productos, ¿verdad? Toma en cuenta el hecho de que I cruz I es igual a 0, toma en cuenta el hecho de que J cruz J es igual a 0, y toma en cuenta el hecho de que I cruz J es igual a K, y J cruz I es igual a menos K. Por lo tanto, esto quiere decir que el vector C es igual a AX BY en K menos AY BX en K. Por lo que es lo mismo, el vector C es igual a AX BY menos AY BX en K. O sea, es un vector que apunta completamente hacia el eje Z. No tiene componente en X, tampoco tiene componente en Y, solo componente en el eje Z. Sería esto de acá. Ahora, estos temas están explicados con más detalle en el capítulo 11.1 del libro, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá les expliqué cómo sacar el producto cruz por componentes de dos vectores con componente X y componente Y. Pero es posible hacer lo mismo con un par de vectores que tengan también componente Z. Únicamente lo que se hace es que se generaliza para ese caso. Entonces, les aconsejo que lean esa parte del capítulo 11, de la sección 11.1. No voy a ahondar, digamos, en más detalles porque es algo que ustedes pueden leer y además no viene al caso, porque lo que quiero es utilizar precisamente el producto cruz para explicar en detalle lo que es el torque, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿Sí? eso no es también que se puede calcular con algo que se llama determinantes. Con un determinante, sí. Justamente es una forma muy fácil, digamos, de memorizarlo, pero no lo voy a evaluar porque determinantes es un tema que se ve en álgebra lineal y en física 1 no tiene como requisito y tampoco como requisito llevar álgebra lineal. Entonces, eso es algo que se puede hacer con determinantes. De hecho, la fórmula 11.8, el libro explican cómo se hace. Pero veamos, el método por determinante no lo puedo ver obligatoriamente porque es un tema que ustedes no han visto en matemática, supongo. Gracias, profe. ¿Okay? De hecho, en el libro vienen, ¿verdad?, otras propiedades más, ¿verdad? La ley de asociatividad, viene, por ejemplo, cómo derivar
cómo sacar una derivada cuando hay un producto cruz, ¿verdad? Y otras cosas más. Sería muy bueno que se lo lean. Ok, pero ahora vamos a ver el torque. El torque, que a veces también le llaman el par de torsión. Lo que pasa es que ese nombre es un poco largo, ¿verdad? Entonces le decimos torque. Ok, el torque es un concepto que aparece cuando estudiamos los cuerpos que rotan, ¿verdad? O sea, hasta ahora nosotros hemos visto únicamente cuerpos, partículas puntuales, ¿verdad? Los cuerpos que no tienen tamaño, que se mueven en el espacio. Pero ahora yo quiero ver qué sucedería cuando yo pongo a rotar un objeto, ¿verdad? Entonces, digamos que yo dibujo una puerta, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos que la puerta la estamos viendo desde arriba. Entonces, esto que está acá sería la puerta. Esto que está acá sería la bisagra de la puerta, ¿verdad? Y hay una persona que está de pie frente a la puerta y la va a abrir, ¿verdad? Entonces, ustedes han visto que las puertas tienen las perillas en el extremo opuesto de la bisagra, ¿verdad? Hay una razón para eso. Si ustedes ponen la perilla a la par de la bisagra, va a costar mucho empujar la puerta para que se abra. En cambio, si ustedes ponen la bisagra del otro lado, va a ser muy fácil abrir. Entonces, lo que tiene que hacer la persona simplemente es, ¿verdad? Con la mano, empujar la bisagra. Ahí el dibujo no me quedó muy limpio. Bueno, digamos que esta es la mano de la persona empujando la bisagra. Entonces, cuando un cuerpo rota, hay que tomar en cuenta que existen varias cosas acá. En primer lugar, tenemos un punto de rotación o eje de rotación, ¿verdad? No dicho, digamos un eje de rotación, que es el eje alrededor del cual la puerta gira, ¿verdad? En el caso de la puerta sería la bisagra. La puerta gira alrededor de la bisagra, pero no va a girar alrededor de otro punto. Hay otros cuerpos que no están fijos, como la puerta, que también pueden girar. Por ejemplo, cuando ustedes mueven un mueble, ¿verdad? Cuando lo rotan, entonces ustedes son los que deciden alrededor de qué punto va a girar el mueble. Pero además existe otro punto importante que es el punto donde se aplica la fuerza sobre la puerta. Porque la fuerza no se aplica sobre cualquier lugar. La fuerza la estamos aplicando justo donde está la perilla, ¿verdad? Y la perilla es un punto que se encuentra muy alejado de la bisagra, ¿verdad? Hay una distancia entre el eje de rotación y el punto donde estamos aplicando la fuerza. Entonces, vamos a definir una cantidad vectorial que es el brazo de palanca, ¿ok? Que es lo que estoy dibujando en color rojo. Entonces, el brazo de palanca es el vector que tiene su origen en el eje de rotación y termina en el punto donde se encuentra el punto, bueno, termina en el punto donde se encuentra, donde se aplica la fuerza, Brazo de palanca es lo que denotamos con la letra R, ¿verdad? Y tiene unidades de longitud. En este caso, el brazo de palanca es el ancho de la puerta, ¿verdad? Pero el brazo de palanca obviamente es un concepto más general que se puede aplicar a otros cuerpos en movimiento rotacional. Aparte del brazo de palanca, existe otro vector muy importante llamado el vector de fuerza. ¿Verdad? Ustedes ya saben qué es la fuerza.
Cuando una persona abre una puerta, aplica una fuerza sobre la perilla para empujar la puerta. Entonces, este sería la fuerza aplicada. También tenemos entonces el vector de fuerza aplicada. F, ¿verdad? Vector de fuerza aplicada F. Obviamente la fuerza aplicada se mide en newtons, ¿verdad? Y la fuerza aplicada rara vez se aplica sobre el punto de rotación, porque no se movería el cuerpo. Entonces, existe una cantidad que vamos a definir, o sea, que estamos dándola por definición, que es el torque. El torque asociado a la fuerza aplicada se define como, pues, el torque sería igual a el brazo de palanca, producto cruz, la fuerza aplicada. Para denotar el torque, utilizo la letra del alfabeto griego tau. La letra tau, ¿verdad? Es como la letra pi, la letra mu, son letras griegas, ¿verdad? La letra tau. Y tau es igual al brazo de palanca cruz, producto cruz, la fuerza. Entonces, el torque tiene naturalmente tiene varias propiedades semejantes a las que tenía el producto cruz, porque es una cantidad física que se define a partir del producto cruz. Vean cuáles son, por ejemplo. El torque sería igual a 0 si la fuerza es igual a 0 o si el brazo de palanca es igual a 0, ¿verdad? Si alguna de los vectores tiene magnitud igual a 0, el torque también sería igual a 0. De hecho, la magnitud del torque sería igual a la magnitud del brazo de palanca por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que se forma entre el brazo de palanca y el torque. Entonces, ya sea que R sea 0 o ya sea que F sea igual a 0, el torque sería igual a 0. Pero el torque también puede ser igual a 0 cuando el ángulo θ es igual a 0 o es igual a 180 grados. Ahora, ¿cómo se puede entender físicamente esto? Bueno, es bastante simple. Cuando ustedes abren una puerta, ustedes habrán notado que la puerta se abre más fácilmente cuando ustedes dirigen la fuerza completamente perpendicular a la puerta, ¿verdad? Físicamente, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que en ese caso, el ángulo que ustedes forman entre el brazo de palanca y el vector de fuerza es de 90 grados. Por lo tanto, ustedes están maximizando el torque, ¿verdad? Porque seno 90 es igual a 1, es cuando el torque es más grande. En cambio, si ustedes más bien llegan y aplican la fuerza hacia esta dirección, digamos, la puerta no se va a abrir, ¿verdad? O les va a costar mucho abrirla. Porque en ese caso el ángulo θ sería un ángulo muy pequeño, ¿verdad? Prácticamente sería igual a 0 y el seno de 0 es igual a 0. De la misma forma, si ustedes empujan la puerta con un vector de fuerza que venga desde esta dirección, también, ¿verdad? Nada más que en este caso sería un ángulo cercano a los 180 grados. Y seno de 180 grados también es igual a 0, ¿verdad? El torque es un vector. Eso quiere decir que yo también podría, si quisiera, representarlo como un vector, como una flecha en este dibujo. De hecho, hagamos eso. ¿Hacia qué dirección tendría que apuntar el torque en este problema? Dado el hecho de que R apunta hacia arriba y F apunta hacia la izquierda. Entonces, para determinar cuál es la dirección del torque, yo lo que voy a hacer es hacer un diagrama nuevo a la par de este diagrama que es, digamos, el diagrama ilustrativo. Voy a dibujar un eje X y voy a dibujar un eje Y. Entonces, el eje X lo voy a dibujar así, en una línea recta. El eje Y y el eje X.
y voy a copiar los vectores de brazo de palanca y de fuerza y los voy a trasladar a este diagrama. Entonces, voy a copiar primero el vector de brazo de palanca. El vector de brazo de palanca es un vector que sale de la bisagra y llega hasta el punto de la perilla. Entonces, cuando yo lo traslado, ¿verdad? Me doy cuenta de que ese vector apunta hacia el eje Y. Y después, cuando yo copio el vector de fuerza, si el vector de fuerza fuera completamente perpendicular, ¿verdad? Digamos, cuando lo copio, lo traslado y lo llevo acá, ¿verdad? Me aseguro de que los dos vectores tengan sus orígenes en el mismo punto, en el centro del diagrama, ¿verdad? Y no importa que sean vectores con unidades diferentes, ¿verdad? O sea, no importa que el vector de fuerza yo lo esté midiendo en newtons y el vector de brazo de palanca lo esté midiendo en metros, en centímetros, ¿verdad? Eso no importa. Se pueden comparar en el mismo diagrama. Entonces, ¿hacia dónde debería apuntar el vector tau que determina el torque? Bueno, para hacerlo, aplicamos de nuevo la regla de la mano derecha, ¿verdad? La regla de la mano derecha es lo que nosotros haríamos cuando no tenemos certeza de cuáles son las magnitudes de los componentes. No importa, es el procedimiento más general. Entonces, para calcular el producto cruz de R cruz F, pues ustedes agarran la mano derecha, ¿verdad? Y abren la mano, abren el pulgar, ¿verdad? Y se aseguran de que los 4 de la mano derecha apunten hacia el primer vector del producto cruz. Entonces vean que el torque se define como R cruz F. Primero va R y luego va F. Entonces apuntan con los 4 de la mano hacia R, apuntan hacia arriba, ¿verdad? Puede ser que sea así o puede ser que sea más bien así, ¿verdad? Todavía no sabemos. Y después cerramos la mano derecha hacia el vector F. Entonces, cuando yo cierro la mano derecha hacia el vector F, tengo que cerrar hacia esta dirección, así, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que mi pulgar apunta hacia afuera de la página, hacia afuera de la pizarra. Traten de hacerlo ustedes porque cuando ustedes me ven atrás de la cámara, ¿verdad? Ustedes tienen una imagen invertida de mí. Esta es mi mano derecha, ¿verdad? Entonces, el pulgar sale hacia afuera, sale hacia mí. Entonces, si yo quisiera representar el torque como una flecha en este diagrama, tendría que añadir un eje Z, ¿verdad? Digamos que yo digo que el eje Z sería este. Entonces, quiere decir que el torque sale hacia esta dirección. O sea, sale hacia ustedes, sale hacia afuera de la página. Ese sería el torque. Torque sale hacia afuera de la página. Según ciertas convenciones, ¿verdad? Porque esto es también arbitrario, diríamos que entonces sale en la dirección positiva del eje Z, ¿verdad? Hacia afuera de la página, o sea, cuando ustedes tienen un libro, ¿verdad? Entonces, hacia afuera de la página sería la dirección positiva del eje Z y hacia adentro de la página sería la dirección negativa del eje Z. Tal vez, para ilustrar mejor este punto, sea una buena idea considerar un ejemplo de un sistema que experimenta al mismo tiempo dos fuerzas de torque. Vamos a hacer un ejemplo de esto para explicar el tema en detalle. Profe, ¿Sí? y el eje Z se puede poner en cualquiera de los cuadrantes, digamos. Es que, o sea, realmente usted no puede dibujar un eje Z en un dibujo de 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer es de hacer un dibujo, o sea, usted lo podría hacer, digamos, de esta forma. Usted podría hacerlo así. Esta es la forma, digamos, más común de dibujarlo.
Usted dice que este sería X, este sería Y y este sería Z, ¿verdad? Aquí será positivo, aquí será negativo y aquí será positivo también, perdón, y aquí será positivo. Entonces, si este fuera el eje X y este fuera el eje Y en este diagrama, entonces quiere decir que cuando yo traslado el vector R y el vector F a este otro diagrama de acá, tendría que dibujar a R hacia acá, ¿verdad? Este sería R, y F apunta hacia menos X. Entonces, F apunta hacia allá, ¿verdad? Claro que cuando yo lo traslado a este diagrama, pierde, digamos, la proporción, porque cambia la perspectiva, ¿verdad? Entonces, no se ve igual. Pero ahí también usted puede aplicar la mano derecha, un poco incómodo, digamos, pero la puede aplicar y se da cuenta que R cruz F apunta hacia arriba. Entonces, el torque sería este vector de acá. La maceta, ¿verdad? Este sería el torque. Torque tau. Ahí está todo un poco abstracto, tal vez si uno le mete valores a las cosas, le mete cantidades, lo aterriza un poco más. Gracias, profe. ¿Okay? Profe, una Digamos, pregunta. ¿sí? ¿El eje Z está ángulo de 90 con el eje X y el eje Y o no? Sí, son perpendiculares entre sí. Y existen, como digamos, puede haber un vector que no esté como en ninguno de los ejes, sino que esté como en el medio. O sea, lo que pueden haber son vectores que tengan varias componentes, ¿verdad? Ahora, un vector que no esté en ninguno de los ejes, sí, sería técnicamente un vector de 4 dimensiones, ¿verdad? Que no se puede dibujar, pero se puede aún así tratar matemáticamente. No va a ser el caso en física 1, ¿verdad? Pero o sea, lo que sí puede pasar es que haya un vector que tenga las 3 componentes. Y eso también se puede dibujar y también se puede tratar con producto cruz. Lo que pasa es que dibujarlo es un poco complicado. Entonces, generalmente las preguntas de torques se limitan a vectores que estén en un plano. O sea, no vamos a suponer, por simplicidad, que la fuerza o que el brazo de palanca están en el eje Z, porque eso complicaría mucho el dibujo y complicaría mucho el análisis. O sea, se puede hacer, pero no lo vamos a considerar por simplicidad, nada más. Digamos que yo tengo una barra metálica muy gruesa. Ahí, ¿verdad? Y yo les digo que esa barra es atravesada por un tornillo alrededor del cual puede girar. Entonces, el tornillo lo voy a poner acá, es decir, algo, ahí. Y esta barra se ve sometida a 2 fuerzas externas. Por un lado, digamos que hay una fuerza F1 apuntando hacia esta dirección. Y digamos que hay una fuerza F2 apuntando hacia esta dirección. Vamos a decir que F1 tiene una magnitud de 60 newtons y F2 una magnitud de 30 newtons. Vamos a ignorar por el momento la gravedad para no complicarlo mucho. Y además, bueno, F1 forma un ángulo de 60 grados, digamos. Pongámosle otra cosa, pongámosle 40 grados. Aquí tenemos una distancia de 2 metros y aquí tenemos una distancia más grande, digamos que es de 4 metros. Yo les digo a ustedes
calculen el valor de la sumatoria de torques. Calcule el valor de la sumatoria de torques. Entonces, existe un torque por cada fuerza en el diagrama, ¿verdad? Como estamos ignorando el peso no va a contar para hacer torques, pero en un problema más complicado podríamos considerar, ¿verdad?, la posibilidad de que el peso contribuya a la sumatoria de torques. Vamos a limitarnos nada más a la fuerza F1 y a la fuerza F2. Entonces, cada fuerza tiene su propio torque, ¿verdad? Entonces, existe un torque tau 1, que es el que se calcula multiplicando el brazo de palanca, el producto cruz del brazo de palanca con la fuerza F1. Y el torque tau 2, que se calcula multiplicando el producto cruz, ¿verdad?, del brazo de palanca de R cruz 2, R cruz 2, cruz F2. ¿Cuáles son los brazos de palanca? Bueno, el brazo de palanca, por definición, es el vector que sale del eje de rotación y llega al punto donde se aplica la fuerza. Entonces, en este caso, el brazo de palanca R1 sería este vector de acá, ¿verdad?, hacia esta dirección. R1 mide 2 metros, ¿verdad?, y apunta hacia la izquierda. Mientras que el brazo de palanca R2 sería el vector que sale del eje de rotación y llega hasta el punto donde se aplica la fuerza. R2 mediría 4 metros, ¿verdad? Pero como es un vector, también hay que decir que apunta hacia la derecha, que sería entonces R2. Ahora, uno podría, si quiere, desmenuzar el problema por componentes y sacar el producto cruz de esa forma, pero hay un método más rápido. Calculamos primero las magnitudes de tau 1 y de tau 2 y después calculamos las direcciones usando la mano derecha. Entonces, la magnitud de tau 1 es igual a la magnitud de R1, ¿verdad?, por la magnitud de la fuerza F1 por el seno del ángulo Z1 entre la fuerza y el brazo de palanca. Ahora, uno podría ver este dibujo, ¿verdad?, y cometer la equivocación de pensar que el ángulo entre el vector R1 y el vector F1 es igual a 40 grados. Pero técnicamente no lo es. ¿Por qué motivo? Bueno, para demostrarlo, lo que voy a hacer es que voy a copiar los vectores, como hice la vez pasada, y los voy a trasladar a un nuevo diagrama. Nada más para comparar sus direcciones. Entonces, cuando yo copio el vector de fuerza, F1, acá, ¿verdad?, lo voy a copiar y lo traslado acá, me doy cuenta que el vector sale hacia esta dirección, ¿verdad? Digamos esto un poquito más hacia arriba. Aquí. Y cuando copio R1 sale del eje de rotación, sale hacia la izquierda. Entonces R1 se dibuja acá, ¿verdad? Entonces este sería R1 y este sería el vector de fuerza F1. Yo sé que el vector de fuerza F1 forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Entonces es igual, es de 40 grados. Este sería entonces los 40 grados. Quiere decir entonces que zeta 1 que también es igual a 40 grados.
Siempre es buena idea estar seguro, ¿verdad? Siempre es buena idea comparar, porque puede ser que ustedes tengan un dibujo engañadizo, entonces la forma para estar seguros de cuál es el ángulo es haciendo un diagrama por aparte, ¿verdad? Y comparando las direcciones de los vectores. Aquí el ¿Cómo torque, en qué caso no pasaría eso? por ejemplo, si yo les digo a ustedes que el vector F1, digamos, o sea, digamos que yo no les hubiera dicho que el ángulo es de 40 grados, sino que yo les hubiera dicho que usted agarra una línea vertical, acá, y les hubiera dicho que este ángulo medía 50 grados, ¿verdad? 50 grados. Pero en cambio no les hubiera dado, no les hubiera dado el ángulo de 40. De la misma forma, entonces ustedes tienen que determinar cuál es el ángulo entre los vectores, ¿verdad? Este ángulo sería de 50, pero el ángulo entre ellos es de 40 grados. Entonces, bueno, el punto es que la magnitud es igual a 2 metros por 60 newtons por el seno de 40, ¿verdad? La magnitud tau 1 sería igual a 2 por 60 por el seno de 40, sería igual a 77.13 y las unidades del torque son metro por newton. Se suele escribir como newton por metro. Newton por metro, por convención. Newton por metro. O sea, el torque se mide en newton por metro. La forma estándar de medirlo es usando newton por metro en las unidades del sí. Ahora, ¿hacia dónde apunta el vector tau 1? La dirección del vector tau 1 la determinamos utilizando la regla de la mano derecha. Otra vez, ¿verdad? Entonces, vean el dibujo que está abajo, ¿verdad? Es este dibujo de acá. Abren la mano derecha, ¿verdad? Sacan el pulgar y con los 4 dedos de la mano apuntan hacia el primer vector del producto cruz, que sería R1. R1 apunta hacia la izquierda, entonces la mano baja hacia la izquierda, así. Queda horizontal con los 4 dedos viendo hacia la izquierda. Y luego cerramos la mano hacia F. Entonces, el movimiento sería así. El pulgar apunta hacia afuera de la página. Por lo tanto, la dirección de tau 1 es positiva. Tau 1, vector, sería 73.13 newton por metro en más K. ¿Sí? En el vector más K. Sacamos R plus F, positivo, sale hacia afuera. Para irlos adelantando, el torque del vector de fuerza F2 va a dar negativo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, para F2 hacemos lo mismo, ¿verdad? Calculamos primero la magnitud del torque tau 2. Vamos a separar aquí. La magnitud de tau 2 es igual a la magnitud de R2 por la magnitud de F2 por el seno del ángulo entre R y F, ¿verdad? En este caso es fácil ver que es de 90 grados, pero de todas formas hagamos el diagrama porque después nos va a ayudar a sacar el producto cruz. Dibujo el eje Y, dibujo el eje X, ¿verdad? Y entonces, copio el vector F2. Copio F2, lo traslado acá.
Luego copio R2. No me va a caber, pero apunta hacia el lado derecho, ¿verdad? Y lo que puedo hacer es que puedo correr esto hacia acá. Ahí. Obviamente cuando ustedes lo dibujan en sus cuadernos o en sus apuntes, no tiene que quedar todo, ¿verdad? Perfectamente a escala. Es nada más una representación. Este sería F2. Y este otro de acá sería F2, ¿verdad? Y bueno, claramente el ángulo entre ellos es de 90 grados. 90 grados. Entonces, esto sería igual a 4 metros por 30 newtons por el seno de 90. Seno de 90 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, sería 4 por 30 por el seno de 90. La magnitud del torque, Tau 2, es igual a 120 newtons por metro. Y ahora, lo que nos preguntamos es, ¿cuál es entonces la dirección del torque Tau 2? O sea, tiene que ser un vector que viva en el eje Z, ¿verdad? La pregunta es si vive hacia afuera o vive más bien hacia adentro. Entonces, agarramos la mano derecha, ¿verdad? Y abrimos y apuntamos con los 4 dedos grandes hacia el vector R2. Así, ¿verdad? Apunta hacia el lado derecho. Y cerramos la mano derecha hacia el vector F. Pero el vector F queda por debajo. Entonces hay que girar la mano así y doblar, ¿verdad? Entonces, cuando doblamos la mano de esta forma, el pulgar apunta hacia adentro de la página. Entonces, eso se considera una dirección negativa. Eso quiere decir que el torque Tau 2 sería de menos 120 newton por metro en K, ¿verdad? O sea, ahí tenemos un negativo, porque el torque apunta hacia adentro de la página. Físicamente, digamos, ¿qué quiere decir que un torque sea positivo y que un torque sea negativo? O sea, ¿cuál es digamos, la implicación física que tiene eso? Bueno, si esta barra, ¿verdad? Fuera una barra que tiene la posibilidad de girar, pues ustedes ven que si yo quitara, por ejemplo, la fuerza de F2 y dejara únicamente la fuerza de F1, la barra se movería en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿verdad? En cambio, si yo quito F1 y dejo únicamente F2, más bien la barra se va a mover en el mismo sentido que el de las agujas del reloj. Por lo tanto, el torque, el signo del torque, lo que nos dice realmente es hacia qué dirección giraría el objeto si la única fuerza actuando fuera esa, ¿verdad? F1, que es un torque positivo, giraría en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Y F2, que es un torque negativo, giraría en el mismo sentido que el de las agujas del reloj. ¿Hacia dónde va a girar? Bueno, para esto es que existe el torque total, ¿verdad? El torque total, aquí abajo pongámoslo, el torque total sería el torque 1 más el torque 2. Sería entonces 77.13 newton por metro en K menos 120 newton por metro en K. Para negativo, ¿verdad?
menos 42.87 newton por metro en K. Como da negativo, eso quiere decir que el torque de la fuerza 2 le gana al de la fuerza 1 y por lo tanto la barra se va a mover en el mismo sentido que el de las agujas del reloj. De una forma que vamos a terminar después, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? Bueno, tenemos que seguir viendo un tema que es el de centro de gravedad. El centro de gravedad es simplemente, es una forma de tratar a los cuerpos que tienen una distribución de masa que no es puntual, ¿verdad? Considere las siguientes partículas. Pues digamos que yo vengo y dibujo un sistema de coordenadas XY. O sea, esto igual puede tener, digamos, los ejes negativos, no importa, pero por simplicidad vamos a limitarnos nada más a los ejes positivos. Entonces, yo voy a dibujar varias partículas en este diagrama. Una partícula acá, voy a dibujar una partícula acá, voy a dibujar otra partícula acá, voy a dibujar una partícula acá. Entonces, cada una de estas partículas va a tener una masa. Digamos que esta es la masa M1, esta es la masa M2, esta es la masa M3, esta sería la masa M4. Y cada una de esas partículas va a tener sus propias coordenadas, ¿verdad? En el eje X y en el eje Y. Entonces, la coordenada de M1 serían estas dos coordenadas de acá. Las de M2 serían estas de acá. M3 serían estas de acá. M4, estas de acá, ¿verdad? No tienen por qué estar en orden. Este sería X1, X2, X3, X4. Este sería Y1, este sería Y2, este sería Y4 y esta sería Y3, ¿verdad? Vean que la partícula 3 vive más arriba que la partícula 4. Entonces, el centro de gravedad es el punto donde se concentra el peso de un sistema de partículas. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, de partículas, ¿verdad? Uno tal vez se imagina un gas.
ciertamente uno puede calcular, por ejemplo, el centro de gravedad de un gas. Pero esta idea también se puede, digamos, se puede aplicar a objetos sólidos que tengan un tamaño macroscópico. Por ejemplo, una persona que esté en un sub y baja, ¿verdad? La tabla del sub y baja corresponde precisamente a un cuerpo que puede tener su propio centro de masa. Entonces, el centro de masas se calcula de la siguiente forma. Hay que calcular las componentes. Entonces, la componente en X del centro de gravedad se calcula como la masa M1 por la coordenada X1, ¿verdad? De la partícula, más la masa M2 por la coordenada X2, más la masa M3 por la coordenada X3, más la masa M4 por la coordenada X4, y luego todo lo dividimos entre las sumas de las masas. Esta idea, por supuesto, se puede extender a sistemas de más partículas, ¿verdad? Usted puede incluir la masa 5, la masa 6, si lo hubiera. Por esa razón, la fórmula se puede escribir de esta forma, como sumatoria de la masa MI por la coordenada XI dividido entre la sumatoria de las masas MI. Si ustedes le hacen el análisis dimensional a esa fórmula, se van a dar cuenta de que el centro de gravedad es una cantidad que tiene unidades de distancia, ¿verdad? Que es una coordenada, es una posición. De la misma forma, también se puede decir que la coordenada en el eje Y del centro de gravedad sería exactamente igual, nada más que multiplicando por las coordenadas en Y. Entonces, es posible, ¿verdad? Que al menos en este caso, que el centro de masas sea un punto intermedio entre las masas, ¿verdad? Puede ser que el centro de masas se encuentre más o menos en este lugar, centro de gravedad. Ahí estaría entonces el centro de gravedad de estas partículas. Obviamente, el centro de gravedad no tiene necesariamente que ser un punto donde haya una partícula. Puede ser que esté vacío, ¿verdad? Pero vean que la fórmula que utilizamos para calcular los centros de gravedad se parece mucho, por ejemplo, a la fórmula que utilizamos para calcular un promedio, ¿verdad? O mejor dicho, un promedio ponderado. Cuando ustedes calculan el promedio ponderado del semestre, ustedes lo que hacen es que multiplican la nota de cada materia por la cantidad de créditos de la materia y luego dividen entre el total de créditos. Entonces, en este caso, la masa sería, por ejemplo, análoga al número de créditos, porque lo que determina la masa es el peso estadístico de cada partícula. De la misma forma en que los créditos de un curso determinan el peso estadístico de ese curso en la nota del semestre, mientras que las coordenadas serían análogas a la nota de cada curso, ¿verdad? Entonces, así es como uno saca el promedio ponderado. El centro de gravedad sería, de la misma forma, sería el promedio ponderado de las coordenadas de todas las partículas. Es algo que tenemos que ver en este tema porque está relacionado con el equilibrio en sistemas de partículas. Vamos a ver, ¿aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Tenemos que ver sistemas en equilibrio. Un sistema en equilibrio es un sistema que no está en movimiento, ¿verdad? Es un sistema que está en reposo. Está en reposo, sí, en equilibrio. Sí.
Entonces, para hacer que un sistema se encuentre en equilibrio, hay que buscar dos condiciones. La primera condición es que se encuentre en equilibrio traslacional. El equilibrio traslacional quiere decir que el cuerpo no se va a mover de un lugar a otro. Eso se consigue asegurando que la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y sean iguales a 0. Por otro lado, existe el equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional se obtiene cuando la sumatoria de los torques es igual a 0, ¿verdad? De la misma forma en que la fuerza nos ayuda a trasladar un cuerpo por el espacio, los torques nos ayudan a hacerlos rotar. Y cuando la sumatoria de torques es igual a 0, quiere decir que el cuerpo no se va a mover. En algunos casos, ¿verdad? Estas condiciones también se pueden cumplir cuando el centro de gravedad de un sistema se debe encontrar en una posición de equilibrio. Ok, me gustaría hacer un ejemplo de esto, o sea, un ejemplo que abarque todas estas ideas. Pues vamos a continuar, pero antes, ¿hay alguna pregunta? Bien. Vamos a hacer un ejemplo con un sube y baja, como el de un play, sube y baja. Pues digamos que tenemos un sube y baja. Voy a dibujar el zacate. El sube y baja tiene un soporte, ¿verdad? O sea, una barra sobre la cual está apoyado. Digamos que esa barra la digamos como un triángulo. Y el sube y baja, ¿verdad? En sí mismo es una barra. Una barra muy, muy ancha. Un sub y baja que esté bien construido, ¿verdad? Se supone que hace contacto únicamente en un punto sobre la barra. Y en el centro de la barra también, ¿verdad? Entonces vamos a decir que, ponga que la barra del sub y baja tiene una masa M mayúscula. Y mide un largo L. El eje pasa exactamente por el centro de la barra. Entonces, esta distancia de acá sería L, ¿verdad? Todo esto sería L. Y la mitad del sub y baja mide L medios. Esto no es obvio porque el sub y baja puede estar construido mal, ¿verdad? Podría tener, digamos, un lado más largo que el otro. Y vamos a decir que hay dos niños jugando en el sub y baja. El niño de la izquierda tiene una masa M1
y el niño de la derecha una masa M2. ¿Ok? Para ponerle valores a las cantidades, digamos entonces que la M grande es igual a 10 kilogramos, M1 es igual a 40 kilogramos, M2 es igual a 60 kilogramos. Finalmente, el niño de masa M1 se encuentra a una distancia del eje de, y digamos que él le mide 2 metros. Entonces, el niño M1 se encuentra a una distancia, digamos, de 70 centímetros. ¿Verdad? Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, determine a dónde se debe sentar el niño de masa M2 para que el sub y baja quede balanceado, ¿verdad? De hecho, las preguntas que quiero hacer son las siguientes. Determine cuáles son las fuerzas actuando sobre la barra del sube y baja y determine a qué distancia debe sentarse el niño de masa M2 para balancear el sub y baja. Entonces, la primera pregunta es, determine cuáles son las fuerzas que actúan sobre el sub y baja, ¿verdad? Vamos a ver. Son varias. En primer lugar, tenemos, obviamente, los pesos de los niños, ¿verdad? Tendremos una fuerza M2G, M1G y M2G, ¿verdad? Y M2G. Ahora, la otra fuerza, que también es obvia, digamos, es el propio peso de la barra, ¿verdad? La barra del sub y baja tiene una masa de 10 kilogramos. Ahora, para este tipo de problemas, uno puede suponer que la masa de la barra se concentra en el centro de la barra, ¿verdad? Es decir, que el centro de gravedad de la barra se encuentra justamente en el propio centro de la barra. Por lo tanto, existe una fuerza aquí, que es la del peso de la barra, que es M mayúscula por G. Y existe además una cuarta fuerza, que es la fuerza de contacto que existe entre la barra y el soporte, ¿verdad? Cuando la barra toca el soporte empuja la barra hacia arriba. Y aparece una fuerza normal. La normal, ¿verdad? De hecho, vean que la normal es completamente necesaria, porque sin ella la barra se vendría para abajo, ¿verdad? La normal es la fuerza con la que nosotros podemos justificar que la barra está en equilibrio traslacional. Entonces, si ustedes quisieran calcular el valor de la normal, tendrían que hacer sumatoria de fuerzas en Y e igualar a 0, ¿verdad? Tendríamos entonces que la normal menos cada uno de los pesos sería igual a 0. Por lo tanto, la normal sería igual a la suma de los pesos. Sería
10 kilogramos más 40 kilogramos más 60 kilogramos por 9,8. La normal sería igual a 1078 newtons. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Las masas o los niños no tienen fuerza normal con respecto a la barra? ¿Cómo? Los niños no tienen una fuerza normal, digamos, con respecto a la barra. Los niños no tienen una fuerza normal con respecto a la barra. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Pero los que sienten la normal son los niños, no la barra. La barra lo que siente es el peso de los niños tirándola para abajo, ¿verdad? En cambio, los niños son los que sienten la normal tirándolos para arriba. De la misma forma en que la barra siente la normal con el contacto del eje, ¿verdad? La normal con el contacto del eje hace que la barra se suba para arriba, se empuja para arriba. Gracias. Ok. Ahora, la otra condición que tenemos que buscar es que la sumatoria de torques sea igual a 0, ¿verdad? En este problema tenemos 4 fuerzas. Tenemos los 3 pesos y tenemos también la normal. Pero existe un truco, ¿verdad?, para simplificar el análisis. El truco es identificar cuál es el eje de rotación, ¿verdad? El eje de rotación es el soporte, ¿verdad? Este eje de acá. Y ver cuáles son las fuerzas que están actuando directamente sobre el soporte, ¿verdad? En este caso, la normal y el peso de la barra, el peso de M mayúscula, son las dos fuerzas que actúan directamente sobre el soporte. Entonces, eso quiere decir que el torque que haría la normal y el torque que haría el peso de la barra tendrían que ser igual a 0, porque el brazo de palanca de cada uno de esos torques es igual a 0, porque la fuerza aplicada se está aplicando justamente en el punto de rotación. Entonces, no hay brazo de palanca, es igual a 0. Entonces, el torque es igual a 0. Eso nos dice, de una vez, ¿verdad?, que el torque de la normal es 0 y que el torque del peso de la barra es igual a 0. Ahora, ¿cómo decirlo? Si el eje no hubiera estado exactamente en el centro, entonces la normal y el peso de la barra sí hubieran contribuido a la sumatoria de torques, ¿verdad? Pero por simplicidad los vamos a descartar porque son fuerzas que actúan exactamente sobre el centro del eje. Por lo tanto, las únicas dos fuerzas que hacen un torque diferente de 0 es el peso de cada niño respectivamente, ¿verdad? Entonces, el niño de masa M1 tiene su brazo de palanca M1, ¿verdad? M1 va del centro al punto donde se aplica la fuerza del niño, el peso del niño. Mientras que el niño M2 tiene su brazo de palanca que apunta hacia la derecha. Vean que cuando uno, si uno quisiera, por ejemplo, comparar las fuerzas con los dedos de palanca, ¿verdad? Haría dos diagramas. Voy a hacerlos aquí y los voy a hacer, no los voy a hacer a escala para no complicar mucho, ¿verdad? Para no demorarme mucho con esto, pero vean que, por ejemplo, para el niño M1, el peso apunta hacia abajo, ¿verdad? Para el niño M2 también. Mientras que para el niño M1, el brazo de palanca apunta hacia la izquierda. Pero para el niño M2, el brazo de palanca apunta hacia la derecha. Este sería M1G, este sería R1, este sería R2, este
Este sería M2G. En ambos casos se forman ángulos de 90 grados entre los pesos y entre los dedos de palanca. Entonces, sabemos, por ejemplo, que la magnitud del torque 1 es igual a la magnitud del brazo de palanca R1 por el peso M1G por el seno de 90. ¿verdad? Seno de 90 es igual a 1. Y de hecho sabemos que el brazo de palanca R1 es igual a 70 centímetros. O sea, es igual a 0.7 metros por 40 kilogramos por 9,8. La magnitud del torque 1 sería igual a 274.4 newton por metro. Ahora, ¿el torque 1 se considera positivo o se considera negativo? Aplicamos la mano derecha, ¿verdad? Apuntamos con los 4 dedos de la mano derecha hacia R1 y cerramos hacia el peso. Entonces, quiere decir que el pulgar apunta hacia afuera de la página, se considera, por lo tanto, positivo. Eso quiere decir que el torque 1 sería 274.4 newton por metro en K, positivo. O sea, ahí no hay duda, es positivo. El torque del peso del niño 2 no se puede calcular porque no tenemos el brazo de palanca del niño 2, ¿verdad? Justamente lo que estamos buscando es el brazo de palanca. Pero vean que a partir de este diagrama uno puede deducir que el torque del peso del niño 2 tiene que ser negativo, porque el brazo de palanca R2 va para la derecha, el peso va para abajo, y entonces quiere decir que el pulgar apunta hacia adentro de la página. Por lo tanto, es negativo. Eso quiere decir que, vamos a ponerlo acá, que el torque 2 es igual a menos la magnitud de R2 por M2G, ¿verdad? Seno 90. Ahora sí, podemos encontrar las condiciones para calcular el torque 2, ¿verdad? El equilibrio se consigue mediante la condición de que la sumatoria de torque sea igual a 0. O sea, quiere decir que el torque 1 más el torque 2 sea igual a 0. Ahora, ya sabemos que el torque 1 es igual a 274.4 newton entre metro en más K. Por otro lado, el torque 2 es negativo. Sería menos R2, ¿verdad? M2G en K. Es igual a 0. Como es una ecuación, ¿verdad? Donde tenemos K y K, uno puede ignorar las K y entonces llega a la conclusión de que R2 tiene que ser igual a 274.4 newton por metro entre M2G. O sea, es igual a 274.4 newton por metro entre 60 kilogramos por 9,8. Profe, ¿cuál había sido el brazo de palanca que habíamos utilizado para el torque 1? 70 centímetros. Ok. Entonces esto tiene que dar 0.47 metros, ¿verdad? O sea, el niño más pesado tiene que sentarse más cerca del eje del sub y baja para poder balancearlo, para que esté equilibrado, ¿verdad? Entonces,
a partir de eso es como uno, digamos, determina las condiciones de equilibrio. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. ¿Podría devolverse a la pizarra anterior? Ahí, en el centro del sub y baja, bueno, en el punto amarillo, el torque se toma como 0, es porque se supone que está en equilibrio. No, o sea, la sumatoria de torques es igual a 0 para que esté en equilibrio, ¿verdad? Ahora, no es que en el centro hay un torque, lo que hay son fuerzas que actúan sobre el centro. Y las fuerzas que actúan sobre el centro tienen un brazo de palanca igual a 0, ¿verdad? Porque el brazo de palanca es la distancia entre el eje de rotación y el punto donde se aplica la fuerza. Cuando esa distancia es 0, el brazo de palanca es 0. Ok, entonces lo único que afectaría el equilibrio, por así decirlo, son los pesos de los dos personas que hay ahí, o los niños. Pesos, sí, de los niños. Ok. El Está bien, peso de gracias, la barra no influye porque la barra está concentrada en el puro centro y ahí está el eje. Ujú. Sí, está bien, gracias, profe. Ok. Ahora, por último, bueno, Profe, sabemos que esta distancia entonces es de 47 centímetros, ¿verdad? Digamos que ahora yo quisiera, para corroborar que todo tenga sentido, voy a calcular la posición del centro de masas de este sistema. Entonces, en este caso, yo tengo un sistema compuesto por la barra y los dos niños. O sea, tengo 3 pesos, el peso de cada niño y el peso de la barra. Y a cada uno de esos pesos le voy a asignar una coordenada. La coordenada del niño 1 va a ser igual a menos 70 centímetros. La coordenada de la barra va a ser igual a 0. Y ahora sé que la coordenada del niño 2 es 47 centímetros. Yo puedo fijar mis coordenadas con respecto al punto de referencia que a mí más me convenga. Entonces, yo estoy definiéndolas con respecto al centro sub y bajas. Entonces, el niño M1, como se encuentra a la izquierda, le toca una coordenada negativa. El centro de la barra tiene una coordenada exactamente igual a 0. Y el niño M2 tiene una coordenada positiva igual a 47. De hecho, no era 47, es 46.7, para que me quede más exacto. 46.7, igual de algo, ¿verdad? 46.7 centímetros. Entonces, vamos a calcular la posición del centro de masas, centro de gravedad. La posición del centro de gravedad sería entonces la masa del niño 1 por la coordenada del niño 1, más la masa del niño 2 por la coordenada del niño 2, más la masa de la barra por la coordenada de la barra, y todo dividido entre la suma de las masas. La masa del niño 1 era de 40 kilogramos, ¿verdad? Y la coordenada era menos 70 centímetros. La masa del niño 2 es de 60 kilogramos y la coordenada es de 46.7 centímetros. Y la masa de la barra es de 10 kilogramos y la coordenada es de 0. Entonces esto se cancela porque es igual a 0. Y todo lo dividimos entre 40 kilogramos más 60 kilogramos más 10 kilogramos. Cuando ustedes calculan esto, tengan mucho cuidado porque vean que las unidades de kilogramos se cancelan entre sí. Lo que quedan son centímetros, ¿verdad? Nada tiene que ver calculado el centro de gravedad en centímetros, sino en metros. Eso es, digamos, una cosa simplemente de conveniencia. El centro de gravedad
Me queda que es de 40 por menos 70 más 60 por 46.7 entre 40 más 60 más 10. Me queda una cantidad muy pequeña, me queda 0.018 centímetros, ¿verdad? Pero realmente esto debería tender a 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso quiere decir que la posición del centro de gravedad del sub y bajas se encuentra casi exactamente en el centro del sub y bajas. Entonces, el sistema se encuentra en equilibrio solamente cuando el centro de gravedad se encuentra en un punto estable. En este caso, para un sub y bajas, el centro de gravedad debería estar encima del eje de rotación. Otra forma en que yo pude haber resuelto este ejemplo hubiera sido viendo la coordenada del niño 2 para que el centro de gravedad hubiera estado en el centro, encima del eje. Entonces, para eso es que me puede servir a mí, digamos, en algunos casos, conocer el centro de gravedad. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no hubiera más dudas, podríamos dejarlo hasta acá. Nos veríamos el otro lunes. Profe, una cosa, ¿Sí? es que digamos, como cuando uno está en el sub y baja y se hace como que se inclina un poco para adelante, un poco para atrás, eso en este problema